En México, la dictadura perfecta, dijo el escritor Mario Vargas Llosa en un debate de intelectuales en agosto de 1990. Se refirió a la permanencia del PRI en el gobierno, que en ese entonces llevaba 60 años en el poder. Tiene las características a la dictadura perfecta, no de un hombre, sino de un partido, y de un partido que es inmovible, que con esto breve se atendió y se aclaró la referencia y puntos de vista que se abordaron acerca de la dictadura perfecta, que a lo largo de los sexenios se ha manipulado y se ha camuflajeado toda la dictadura del gobierno del PRI. En el siglo XX surgieron corrientes y fenómenos sociales dentro de la sociedad de todo el país de México, y se estudió de memoria en su historia de México, analizando el pasado revolucionario en México y democrático. Se construyeron sucesos violentos, el más conocido del régimen unipartidista del Partido Revolucionario Institucional PRI, donde este prometía y promovía un movimiento social donde prometía la justicia, la igualdad, la libertad y hacer valer los derechos para todos, ya sea como hombres, mujeres, niños y también los abuelitos. Actualmente ha habido algunos cambios de manera de discutir de este tema. El discurso político con la gestión de simbólicos relevantes en la manera de mirar el pasado, analizando de no volver a cometer los mismos errores, de no volver a elegir los mismos de los partidos del PRI y del PAN, que son los que son uno mismo y están haciendo todo esto a través de estos largos años en el gobierno de México. La dictadura del PRI, Partido Revolucionario Institucional, ha ido una vez con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, del partido Morena, Partido Comunista, donde está a favor del pueblo y no le hace tanto caso a las empresas y apoya más a su pueblo. Que con la llegada de este presidente Andrés Manuel López Obrador a gobernar, terminó con la dictadura del PRIAN, que llevaba años consecutivos gobernando, haciendo de las suyas en la corrupción, en no hacer valer el poder que tiene y el gobierno, dejando a un lado lo más importante y dejarse llevar por la ambición, la corrupción y todos los actos que hace para ellos mismos, dejando al pueblo sin solucionar sus problemas sociales en su régimen con sus leyes, no haciéndose valer por ellos mismos. El nacionalismo mexicano es muy especial, pero muchas veces nos cuestionamos de dónde viene todo esto, dónde se dio, dónde surgió. Con naturalidad, dando un repaso, podemos ver nuestra identidad, de dónde viene nuestro nacionalismo. Nos ubicamos en México postrevolucionario de Francisco y Madero, que dirige a México a donde se veía dividido en conflictos por razones por las que México no lograba construir un México próspero, pero surgió una idea a través de la educación. La patria se liberaría del México en constante conflicto, así como provocando conciencia colectiva. El muralismo se creó en un valor muy especial en los aportes de las culturas. El nacionalismo podría decirse que es una ideología y movimiento sociopolítico que surgió junto con el concepto de la modernización de nación en la época de que los mexicanos estaban en la Revolución Mexicana, tiempo de las guerrillas. Se puede decir que el sentimiento nacionalista es la época del nacionalismo donde surgió todo esto. El nacionalismo ha dado lugar de dos grandes corrientes ideológicas, las cuales de ellas son y consisten en buscar fortalecer la autodeterminación entre las potencias coloniales imperialistas. El nacionalismo es un sentir de los mexicanos esforzarse por hacer una mejor
nación y la identidad, no identidad nacional. Y entendiendo que es el amor a nuestro México, saber que somos mexicanos, el nacionalismo es ser capaces de luchar por un país más justo, a querer a México y a los mexicanos, de apoyarnos mutuamente. La identidad nacional es el saber que por ser mexicanos podemos, es como conocer nuestras raíces, nuestra historia, el pasado, el presente y el futuro, saber por qué somos mexicanos y demostrar por lo que somos los mejores. El último, por primera vez, el Papa visita México. Juan Pablo II, a pesar de la crisis, con la llegada de las computadoras que llegó la era a quedarse en las escuelas, en las oficinas, en las casas, y en el nuevo presidente colimense que tuvo que enfrentar la nueva era. El Banco Mundial en el Fondo Monetario Internacional para de superar la crisis de 1982 de las inversiones y los gastos disminuyen de una forma significativa. Se tuvo que iniciar una venta de empresas interestatales pasado por el país vecino para resolventar y acoplar un poco los gastos y terminar la crisis. La gente, al ver que no había más empleos, al contrario subían los desempleados y el trabajo era muy escaso. Surgió un nuevo cambio que fue el autoempleo. Las calles, las plazas fueron habitadas por los vendedores ambulantes. Algunos se adaptaron por emigrar hacia Estados Unidos y esto contrajo algunos fenómenos sociales en marcha, la que la gente del país migraba a otros lados para sobrevivir. Esto contrajo a marchas, huelgas de hambre, movimientos sociales contra el gobierno tratando que los voltearan a ver, dándoles una solución ante toda esta crisis. Aquí entramos otro tema que viene del dinosaurio que no murió, que es el Partido Revolucionario Institucional PRI. Es uno de los partidos que más se ha centralizado en el gobierno del país de México, más consecutivamente, de tal forma que le han nombrado como dictadura perfecta de ese partido, que se caracterizó por el crecimiento de la competencia electoral. Este partido ha gobernado desde los años 80 hasta el año 2018, que llegó Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Se hizo las observaciones de este partido en todo la influencia se tenía en las candidaturas que mandaban y postulaban a ciertos candidatos para y así con eso manipular a la sociedad y seguir al frente gobernando. El PRI logró adaptarse bien en algunas áreas como la del reclutamiento legislativo y las campañas legislativas por sus intentos por encontrar varias soluciones diferentes al problema de la selección de los candidatos de la presidencia gubernamentales, no resultado tan exitosa, que explica esta variación dentro del partido. Primero, estas áreas estaban controladas por diferentes actores, algunos de los actuales lograron responder que otros amenizaban mejor el entorno central, que una mayor competencia electoral de los ciertos autores que han denominado a la flexibilidad de ser líderes. El nacionalismo revolucionario fue en las décadas de los fundamentos de las instituciones y de los sistemas prosrevolucionarios y función como el partido dominante que firmaba parte de las décadas de sus principios a los gobiernos priistas de los gobiernos de la alternativa del mismo partido del PRI. El voto del respaldo social triunfó de Andrés Manuel López Obrador en 2018. Por razones históricas, el partido dominante forma parte de su desarrollo institucional que se propuso el completo de la herencia revolucionaria. El nacionalismo revolucionario, como ahora puede verse claro, no fue y no ha sido simple propuesta ideológica, pero
también de la institucionalidad, del papel de la responsabilidad del Estado y de las ideas, pero sobre todo esto, las instituciones que, sin duda al menos durante algunos años, dieron reales y comprobables resultados sociales, que por esta última razón que el nacionalismo revolucionario ha sobrevivido, aunque no siempre se hace y se sigue siendo el principal estímulo del gobierno, de la crítica a los gobiernos. Hubiera sido ideología del PRI, el nacionalismo revolucionario habría quedado abandonado al final del siglo pasado. Como se verá más adelante, del partido lo tuvo que dejar ir cuando la tecnocracia emprendió la forma del Estado, pero no desapareció, de lo contrario se alimentó de la crítica y la oposición ahora en la democracia.